Es meteoróloga y vamos a hablar de esto, Matilde. La agregamos ahora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Algo que no nos tocó directamente porque esto fue en el hemisferio norte, pero el día más caluroso registrado en la historia, que fue el lunes. Primero, buenos días y muchas gracias por estar, Matilde. Y lo ¿Qué tal? segundo, Buenos eso. días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros con cierta preocupación viéndolo desde lejos, Matilde. No es desde lejos porque lo que dijeron es que es el día más cálido a nivel global, ¿no? O sea, promediando los dos hemisferios. Entonces, como nosotros estamos en invierno y estamos teniendo un invierno cálido, obviamente eso hace que el promedio de todo el globo sea demasiado alto, ¿no? Sí, o sea, aumentó a nivel global. ¿Y esto por qué, Matilde? ¿Por qué se da ahora? ¿Esto se puede volver a replicar? ¿Puede ir empeorando? ¿En qué situación estamos los seres humanos? Bueno, obviamente estamos hablando del día más cálido desde que se tiene historia y por eso te decía, como estamos en invierno, hay un invierno cálido, al promediar con el hemisferio norte, que está en pleno verano, el promedio total da muy alto, muy elevado. Y dio este máximo que se superó valores de mes de agosto de otro año, ¿no? Y esto se debe a que obviamente el cambio climático sigue avanzando y es una manifestación concreta del cambio climático. Bien, manifestación del cambio climático, pero ¿este cambio climático va a ir en aumento? ¿Nos tenemos que preparar para que esto se vuelva a repetir en forma más profunda? ¿Qué hacemos, Matilde? Claramente, el cambio climático es un cambio lento, progresivo, que lamentablemente al no tomar acciones concretas ante este cambio climático, la temperatura sigue aumentando a lo largo del tiempo y se evidencia con estas circunstancias. Más probabilidad, más frecuentemente, valores de temperatura muy elevados. Entonces sí, eso es la manifestación concreta del cambio climático, ¿no? El cambio climático es lento porque parece que es poca el aumento de temperatura, pero cuando miramos hacia atrás, 30 años atrás, ayer nomás, no teníamos estos valores tan frecuentes de temperaturas altas. Desde nuestra posición, Matilde, ¿hay posibilidad de que podamos hacer algo o hay que juntarnos todos, hay que barajar y dar de nuevo? ¿Cómo hacemos? Es un problema global, que quiere decir que no es un problema solo de los argentinos ni de nosotros personalmente. El problema global implica acuerdos internacionales, acuerdos de políticas internacionales que obviamente no se están dando con la frecuencia que se debería, porque es un problema que se tiene que resolver a nivel global. Quiero decir, hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero a nivel global. Argentina, si bien no es la principal responsable, tiene su responsabilidad también en la emisión de gases de efecto invernadero, pero a nivel global los principales emisores, Estados Unidos, China, son los que tendrían que tomar acciones más concretas. Ante la falta de esas acciones, lo que nosotros como país, como sociedad, tenemos que estar preparados es a los impactos del cambio climático, estar preparados para tratar de evitar que el impacto sea tan negativo. Le contamos a la gente de la radio, estamos hablando con Matilde Rusticucci, ella es meteoróloga, una persona que entiende mucho más allá del entendimiento general acerca de estos cambios. La pregunta, Matilde, estos impactos, concretamente, ¿en qué se van a ver, por ejemplo? ¿Más ríos secos? ¿Mayor temperatura? ¿Qué nos va a pasar? El clima, las proyecciones del clima hacia el futuro son mayor temperatura en todo el planeta, concretamente. La temperatura va a aumentar en todos lados y se va a manifestar de esta forma: más olas de calor, más días con temperaturas extremas, inviernos más cálidos, veranos que se extienden no solamente a los meses de verano, sino a la primavera y al otoño, pero a eso en algunas regiones va a suceder que va a haber más cantidad de lluvia, centro, este, norte de nuestro país, más cantidad de lluvia, y menos cantidad de lluvia en el oeste y Patagonia de nuestro país. Pero además sabemos que va a ocurrir más veces estos eventos extremos de precipitación, o sea,
lluvias intensas, repentinas, después de una sequía que producen deslaves, y por lo tanto esto acumulado produce impactos en la salud humana directamente, debido a, por ejemplo, tormentas que pueden producir accidentes, deslaves de tierra. Sabemos que esas inundaciones repentinas ocasionan muertes en muchos casos, y en forma indirecta por ejemplo, la expansión de mosquitos que llevan enfermedades, como tenemos presente el dengue, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas. Esto es lo que Matilde Rusticucci estaba contando acerca de las lluvias, que por ahí uno la puede escuchar decir, bueno, qué suerte, va a llover. Como bien usted lo estaba diciendo, Matilde, no es para nada suerte, porque se puede dar una exageración de caída de agua en unos lados, extrema sequía en el otro. Pero voy por el lado de la lluvia. Como todo elemento puede ser nocivo, de hecho, muchas lluvias pueden afectar muchísimo el suelo, inutilizarlo para los cultivos próximos. O sea, es toda una cadena que se empieza a romper y de la cual es muy difícil salir, Matilde. Exactamente. El impacto de la lluvia extrema es muy variado. Como vos decías, si el suelo viene seco, una lluvia extrema no lo soluciona, no soluciona la falta de agua, al contrario. Por ejemplo, y si venimos de unas inundaciones y encima llueve fuerte, agrava las inundaciones. O sea que en ningún caso es beneficiosa una lluvia extrema. Matilde, llega un mensajito desde Rosario, provincia de Santa Fe, lo vamos a compartir con usted. Mientras usted está hablando, Raúl, desde esa ciudad, nos escribe: buenas tardes, Matilde, un gusto. Le pregunto, si comparáramos la media de este día a un día del mes de marzo de 2020, ¿ese mes se pudo notar el cambio de actividad global? Es difícil con el tema de los registros, pero ¿ha habido cambios en 3 años, Matilde? En realidad estamos hablando de, la noticia surgió a nivel global, porque cuando calculan la temperatura media global de todo el planeta, entonces la temperatura media global fue muy elevada para lo que se espera en general, ¿no? Siempre estamos alrededor de unos 15, 16 grados, 16, 9 fue el máximo, y ayer fue 17 y algo, no me acuerdo exactamente. Ahora, cuando nosotros puntualmente, hoy, en Buenos Aires, en Rosario, en algún lugar puntual, comparamos con lo que pasó en marzo de 2020, tenemos que tener presente que este verano pasado tuvimos el verano con más cantidad de olas de calor, por ejemplo. Entonces sí se nota la diferencia, pero va lentamente aumentando. A lo mejor el verano que viene no es tan cálido, vamos a tener un niño, ese niño nos puede traer lluvias, va a depender de tantas cosas, porque hay una variabilidad año a año. Pero si miramos a largo plazo, vemos claramente cómo viene aumentando la cantidad de olas de calor, la temperatura media, etc. Bien. Matilde, última pregunta que le hago y ya la dejo descansar, y le agradecemos enormemente este sondeo, este paseo por este fenómeno que se ha dado. ¿Se puede predecir a comienzos de año? Porque esto es un mito que mucha gente, incluso yo lo he escuchado. Si se puede predecir a principio de año cómo va a ser el año que nos espera, en enero, primeros días de enero, ¿hay posibilidades o esto es un mito? No, nosotros hacemos pronósticos diarios, ¿no? El que uno escucha en la tele todos los días. Se hacen pronósticos semanales y quincenales, y después se hacen perspectivas trimestrales. O sea, vos en enero vas a tener el pronóstico de enero, febrero, marzo. En febrero, marzo, abril, mayo. Esos pronósticos trimestrales son muy acertados y nos dan probabilidades de temperaturas elevadas, frías, lluvias, baja precipitación, etcétera, esos pronósticos trimestrales. Y después tenemos el gran factor del niño, que nos condiciona en general, nos condiciona si hay niño, si hay niña, principalmente a las lluvias en nuestra región en primavera, por ejemplo, o a un invierno cálido como es este caso. Los pronósticos trimestrales, sí, cada 3 meses vos tenés ese avance de lo que va a suceder en los próximos 3 meses con un alto grado de acierto en la probabilidad. Pero pensar en un pronóstico a 9 meses, 10 meses, esto es imposible. Eso ya forma parte del mito.
Perfecto. No es mito, en algún momento lo lograremos, pero es el avance de la ciencia que se necesita. Se va Bien. avanzando de a poco. Genial por eso. Matilde, un abrazo gigante y muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Matilde Rusticucci, meteoróloga, ahí nos estaba ayudando a entender un poquitito